para diferentes. Buenas tardes, ¿me escuchan todos por acá? Sí, licenciado, sí. se le escucha. Buenas tardes, licenciado. Cuéntenme primero, antes de empezar la clase, me comentan que algunos compañeros todavía no pueden entrar. Entonces, ¿alguien acá estará grabando la clase? Bondadosamente. No, Lick. Buenas tardes, licenciado. Yo estoy grabando la clase. Pollo, por favor. Entonces, prácticamente les quiero dar la bienvenida al quinto semestre de su carrera, que es la de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogacía y Notariado. Me imagino que ya todos están expectativos de qué va a pasar en esta clase, cuál va a ser la metodología de clase y cómo vamos a tratar la manera de sustentar algunas cuestiones que se van a presentar dentro del curso y a manejar como futuros abogados estas situaciones. Solo les digo algo, mucha, esta carrera es bendita. Es bendita en el sentido de que este curso, Derecho de los Pueblos Indígenas, yo acá no sé si me estoy topando aquí con un asesor. No sé la verdad si me estoy topando con un asesor que trabaje en la PDH, que es la Procuraduría de los Derechos Humanos, o no tengo la menor noción de que más adelante pues miren a su servidor afuera o en algún lugar en donde pues ustedes estén asesorando a un grupo de estos pueblos y digan, sí, aquel licenciado me dio este curso. Con él pues pude tomar un poco de conocimiento. Con él prácticamente llené las expectativas que quise alcanzar en el curso. Entonces me presento. Acá hay todavía dos que quieren entrar. Permitir. Vamos a ver. ¿Alguien puede escribir en el grupo que se está grabando la clase, por favor? ¿Quién sería amable? Ya el licenciado Rodrigo avisó, licenciado. Está bueno. Prácticamente no me percaté de este incidente. Solo pedí la plataforma, pero si hay inconsistencias vamos a tener que trasladarlos por Zoom. Creo que Zoom para mí es más familiar.
No se me dificulta, la verdad Zoom. En cambio Mic, sí. Ayer tuve un montón de problemas para usar la plataforma. ¿Quiénes tomaron lectura de la primera clase? ¿Pudieron leer el material que dejé? Honestamente. Honestamente no, licenciado. En mi caso yo estoy trabajando, por eso soy sincero. No se preocupe, Kevin. Aquí yo no les voy a pedir ningún material, no les voy a pedir ningún libro, no les voy a pedir ninguna ley. ¿Por qué? Porque todo lo estoy archivando. Prácticamente esta clase es como que fuera, el material es como que fuera su mini biblioteca, en donde ustedes van a tener la doctrina, la jurisprudencia, artículos en los cuales ustedes van a poder prácticamente establecer o regular una situación que se les presente más adelante. Comenzamos con el primer punto del día de hoy. ¿Qué son los laboratorios? Los laboratorios tienen un valor de 10 puntos, un punto cada uno. Prácticamente yo necesitaría que todos esos laboratorios ustedes los vayan trabajando conforme va pasando la clase, porque así yo me doy cuenta de que ustedes van al día y ya para el día de la entrega ya no hay ningún problema a la hora de que yo se me ocurra pedirlo con 3 días de anticipación. En su momento yo voy a estipular la forma de la entrega de los laboratorios. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy. Yo sé que todos están ansiosos por saber qué va a pasar con este curso. Algunos creen de que este curso es sumamente doctrinario. Pues vamos a debatir bastantes ideas. Por el momento, las primeras clases sí van a ser un poco doctrinarias, pero vamos a tratar de domarlas. En el sentido de cómo domarlas, de llevarnos la doctrina, los artículos y la jurisprudencia. Por eso yo me estoy esmerando en hacerles un material en el cual esté apto para ustedes y lo entiendan bien. Hoy vamos a tratar la manera de desmenuzar la definición de pueblos indígenas. Luego de esto, vamos prácticamente a establecer una. Comencemos el día de hoy con el sumario. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es sumario? Laura. Solo les voy a aclarar algo, patojos. Yo en este sentido, a mí me pueden tratar de Luis prácticamente, no me ofendería para nada. Estamos aquí en confianza y como yo estoy en confianza con ustedes, sí les pediría su colaboración. ¿Alguien puede leer el sumario del día de hoy? Yo puedo, licenciado. Gracias, Astrid. Sumario 1. Definición de los pueblos indígenas. 1.1. La complejidad de su elaboración. 1.2. La necesidad de la aproximación a su concepto. 1.3. Su abordaje desde la perspectiva estatal y convencional. 1.4. Conclusiones. 2. Glosario técnico. 2.1. Pueblo. 2.2. El derecho de la libre determinación de los pueblos. 2.3. Indígena. 2.4. Pueblos o poblaciones. 2.5. Derecho de los pueblos indígenas y derecho de las minorías. 2.6. Identidad indígena. 2.7. El sistema de administración de justicia y la identidad cultural indígena. 3. Normas aplicables. 3.1. Normas internacionales. 3.2. Normas nacionales. 4. Anexos. 4.1. Opinión consultiva, entre paréntesis, expediente
199-95 de la Corte de Constitucionalidad, entre paréntesis, acerca del convenio 169 de la OIT. 4.2, jerarquía de las normas constitucionales en Guatemala. Gracias, Astrid. Te lo agradezco muy fina. De nada, Vamos licenciado. a la primera diapositiva. Para definir el concepto de pueblos indígenas, nosotros debemos saber prácticamente de dónde descienden. Prácticamente, si les digo yo o les pregunto en un examen, estos pueblos, ¿de dónde descienden? Nos vamos a ir más adelante. Ahorita no voy a entrar en tema de civilizaciones ni historia. Solo quiero que comprendan que si hablamos aquí de etnias, estamos hablando de garífunas, chincas, ladinos e indígenas. Hoy nos toca prácticamente abarcar en este curso la etnia indígena, pero necesitamos prácticamente tener una definición clara. Prácticamente la civilización maya, de donde descienden los pueblos indígenas, no solo ha heredado estos la identidad que los caracteriza, sino que también una serie de conocimientos que van desde lo científico hasta lo filosófico. Acá no vamos a descuidar bajo ninguna circunstancia todos los valores religiosos como morales que a su vez han sido transmitidos de generación en generación. También se dice que son considerados como grupos humanos que tienen en común no solo la descendencia de pueblos mayas, sino también encontrarse establecidos en determinado territorio. Un elemento es el territorio, el cual es plenamente identificado. Poseen valores, creencias y costumbres. Valores, creencias y costumbres también son parte de los elementos que son indiscutiblemente propios y que definen a esa cultura. A ver, Werner Toscano está por acá. Kevin. Sí, licenciado. Mencioné ahorita 3 elementos. ¿Cuáles elementos mencioné? Que son prácticamente indiscutiblemente propios de ellos. No se preocupe, Werner. Y que los define por su cultura. Son 3 elementos que mencioné. No sé si puede colaborarme con los 3 elementos que acabo de mencionar. Valores, creencia y cultura. ¿Quién lo dijo? Daniel. Enrique Acosta Rivera. Así es, ¿verdad? Dígame, licenciado, buenas tardes. 3 valores, los 3 valores que acabo de mencionar ahorita. Mire, pues, los elementos que pueden conformar la cultura de los pueblos indígenas están de primero, que sería su territorio. Después le seguirían sus creencias, sus costumbres, sus valores y al mismo tiempo sus principios. Todos esos elementos conforman la identidad de un pueblo indígena. Gracias, Nelson. Te acabas de ganar un punto. Gracias, licenciado. No sé si lo puedes repetir para que todos escuchen o todos tengan en dónde anotar. ¿Otra vez? Mire, pues, los elementos que conforman una cultura. Espérame. Compañero, Diga. por favor, anoten lo que está diciendo Nelson, porque eso puede ser tema de examen. Continúe. Bien, pues, los elementos que conforman la cultura indígena serían la creencia, sus costumbres, sus valores, sus principios y sobre todo su territorio, ¿no? Todos esos elementos englobados conforman la cultura indígena. Gracias, le agradezco mucho. No tenga pena, licenciado.
Ahora vamos a otra definición que está en el convenio 169 de la OIT. Prácticamente sí necesito que para la próxima clase tengan a la mano este convenio porque nos va a servir de mucho. Al referirse aquí en el convenio, prácticamente el convenio concatena los pueblos indígenas o que pueden ser llamados tribales también, como lo establece el convenio 169 de la OIT. Ahí estamos. A referirse a los pueblos indígenas o tribales, el convenio 169 de la OIT regula los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas los distinguen de otros sectores de la colectividad nacional y que están regidos total o parcialmente por sus propias costumbres, tradiciones, por una legislación especial. Ahora, a los pueblos en países independientes, tomen muy bien la palabra independientes, porque más adelante esta palabra nos va a servir bastante como de base en el derecho de la libre determinación. A los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de las poblaciones que habitan en el país o en una región geográfica a la que pertenece este país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales, y que cualquiera que sea de su situación jurídica conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Se dieron prácticamente cuenta la diferencia entre los pueblos tribales y los pueblos indígenas. Ambos prácticamente conforman la esfera de países independientes. Ambos tienen sus propias costumbres, sus propias tradiciones y son regidos por una ley especial. ¿Cuál es esta ley especial? Carmen. Cuando hablo de la ley especial, ¿cuál es esta ley especial? Y lo estamos viendo ahorita. Daniel. Nelson. Estoy, pero no sé, perdone. Es el convenio 169. Jennifer, repetilo. Jennifer Michelle Valdés Ramírez. 169. Así es. Ya vamos agarrando concepto de... Hasta aquí vamos bien, compañeros, pregunto. ¿Vamos bien? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Pregunto porque no quiero que ninguno se vaya con dudas. Ninguno se vaya con dudas de esta cuestión. Brenda levantó la mano. Cuénteme. Sí, licenciado, solamente, perdone que lo haga retroceder tanto. Entre los elementos que conforman la cultura indígena, que era lo que estaba mencionando el compañero Nelson, mencionaron creencias, valores, costumbres, territorio, y me faltó anotar uno, no recuerdo cuál era. Si fueran tan amables de recordarme. Compañeros. Principios. Territorios, creencias, costumbres, valores y principios. Muy amables, gracias. No, de nada, gracias a ti. Así me gusta que trabajemos en equipo. Prácticamente el derecho se aprende discutiéndolo, porque si no nos vamos a quedar bien dormidos en esta clase. Y yo lo que quiero es que cambiemos la dinámica.
Vamos a ver los 3 factores que nos interesan para armar nuestra definición el día de hoy. La complejidad de su elaboración, los elementos que Weber, este es un autor, no confundamos los elementos que acaba de brindarnos el compañero Nelson. Este es un autor y es lo que él piensa prácticamente. Señala cómo los componentes de los fenómenos étnicos serían la raza, la convivencia histórica, la cultura y los supuestos antepasados comunes, la religión, la lengua, su estatus, la capacidad de acción política, la creación de símbolos unificadores. También prácticamente entra al ruedo otro autor que se llama Midori Papadopoulos. Midori Papadopoulos. ¿Qué nos dice el autor acerca de la complejidad de la elaboración para armar prácticamente la definición que hoy necesitamos? Que al definir qué es un pueblo o una población indígena y quién es indígena, es uno de los problemas más complejos y discutidos a los que se enfrenta esta temática. Autores, organismos internacionales, los estados y las propias organizaciones indígenas no han encontrado todavía una definición que satisfaga a todos por igual. Weber nos establece prácticamente componentes. ¿Qué nos establece Papadopoulos? Él está más preocupado por todos estos elementos que acabamos de discutir, como los autores, organismos internacionales, los estados y las propias organizaciones indígenas no se ponen de acuerdo prácticamente de cómo ellos van a establecer una definición en sí. La anterior deriva en buena medida de la necesaria generalidad que evidencia el derecho internacional y en esta temática pues necesita cubrir el mayor número de estados. Y en el derecho positivo estatal se ha preferido no proceder a su definición por los posibles problemas de los alcances de la misma. Particularmente, en lo que yo me refiero, es una autodeterminación que establezca prácticamente la elaboración de un concepto. ¿Hasta aquí vamos bien? Compañeros. Sí, licenciado, vamos bien. Sí, licenciado. Bueno, espero que todos estén prácticamente... Solo una pregunta, Lick. Cuénteme. ¿Cómo dijo el nombre de Papa qué dijo? Papadopoulos, eso está en su material. Midori Papadopoulos. Lo puede anotar. Muchas gracias, Lick. De nada. Bien, ahí está, Midori Papadopoulos. Prácticamente arraigo estos autores porque ustedes quiero que aprendan a interpretar y a conocer la historia que ha surgido en estos últimos tiempos y las discusiones que han tenido acerca de estos términos. Prácticamente caemos en lo mismo. ¿Qué es lo que señala Weber? Los elementos que señala Weber son los fenómenos étnicos, que serían la raza, la convivencia histórica, la cultura y los supuestos antepasados comunes, la religión, la lengua, su estatus, la capacidad de acción política y la creación de símbolos unificadores. Para esto, englobar un concepto y que nos pueda prácticamente aproximar a lo que nosotros queremos llegar hoy
como la definición. Vamos con el tema siguiente, la necesidad de una aproximación a su concepto. Otra vez nos encontramos con este personaje, Papadopolo, que él justificaba que una adecuada definición facilitaría una justa y pronta aplicación de sus derechos. Cuando hablamos de justifica que una adecuada definición facilitará una justa y pronta aplicación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué clase? ¿A quiénes les podría aplicar estos derechos? A los pueblos indígenas. A los Así es. pueblos indígenas. Rodolfo Stambeghagen, al concluir que aunque han sido muchos los esfuerzos y recursos por los cuales se ha dedicado durante los últimos 50 años para superar la pobreza y marginación que caracterizan la existencia de la mayoría de pueblos indígenas, ellos van a seguir mostrando por lo general en todas las partes los niveles de desarrollo económico, social, humano y más bajo. Prácticamente estos dos autores quieren aproximarse y quieren anclar una definición que pueda solventar prácticamente esta problemática. Vamos a correr con la próxima diapositiva. Abordaje desde la perspectiva estatal y convencional. Estatal, Estado de Guatemala. Convencional, por el momento miremoslo como derecho comparado. El mismo Rodolfo Stambeghagen afirma que todas las legislaciones suelen tratar el tema de los pueblos indígenas, ya sea desde su norma constitucional, como es el caso del Estado de Guatemala. Ya vamos a ver más adelante qué artículos regulan prácticamente los derechos en sí de los pueblos indígenas y otros únicamente como una normativa ordinaria. Y la mayoría suele eludir en brindar un concepto de los pueblos indígenas. Vamos, prácticamente hablamos ahorita de la perspectiva estatal como Guatemala. Dentro de la Constitución, dentro de los artículos 66 al 70, establece prácticamente todos los derechos que tienen los pueblos indígenas. Ahora vamos a conocer un poco de la perspectiva convencional del derecho comparado, como en otras constituciones lo regulan ellos. Para principiar, ¿quién puede tomar lectura de los 3 países que vamos a ver hoy? Si gusta, yo, licenciado. Un gusto, licenciado. Silvia. Ok. Número 1, Bolivia, con su constitución del 2009 y el que aporta un serio avance respecto al tema para nuestra región. Número 2, Venezuela, avanzada en la región. Número 3, Ecuador, avanzada en la región. Ahora le pregunto, ¿aquí está leyendo desde la perspectiva estatal o desde la perspectiva convencional? Silvia. Desde la estatal. Porque es del estado de cada país, ¿no? No, ahí sería la convencional. Es de la perspectiva ya fuera convencional. del país. A ver, vamos a discutirlo ahorita. Me gusta que entremos en esto de la discusión. Nancy, ¿qué nos quiere aportar? Licenciado, la estatal está hablando de las leyes de nuestro país y ella leyó sobre la convencional. Así es. ¿Y tú qué entiendes sobre la convencional? Lo acabo de decir.
En la Que se trata de derecho comparado, Lic. Así es. Prácticamente aquí estamos comparando nuestra constitución con otras constituciones. Por el momento, o sea, el derecho extranjero o comparado de otros países. Así es. Nelson, ¿está por acá? Nelson, cuénteme, usted es el que está participando. Mire, pues el bloque convencional es el que se refiere a leyes que existen en el extranjero, o sea, se puede utilizar el derecho comparado de otros países, ¿va? O el derecho extranjero que también se le puede denominar. Se compara con las leyes que están en el país también. Así es. Más adelante lo vamos a ver. Ahorita solo estamos dando un enfoque desde el abordaje de esta perspectiva estatal y convencional. Ustedes prácticamente en el documento pueden tomar su documento, dirigirse, ahorita voy a ver, creo que está en la página número 6, ahí está el capítulo 4 de los derechos de naciones y pueblos indígenas originarios de los campesinos. Prácticamente ellos nos ganan. Ellos tienen más desarrollado y ellos abordan más esta perspectiva que nuestra Constitución. Otras normas constitucionales de gran avanzada en la región respecto a ese tema está la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y está también la Constitución de la República de Ecuador, que es del 2008. Pueden tomar lectura del artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y también pueden tomar lectura del capítulo 4 de la ecuatoriana, que respecta a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Para resumir, tocamos 3 aspectos ahorita. ¿Quién tiene idea de los 3 aspectos que abordamos ahorita? ¿O quién me puede participar? ¿Cuáles son esos aspectos para que nosotros podamos crear una definición que nos sustente? Nelson. Dígame, licenciado. 3 aspectos para crear. Vimos, o sea, los títulos de las 3 diapositivas que acabamos de ver. Pues sería del capítulo 4, del derecho de las comunidades y los pueblos y nacionalidad, que sería de la Constitución de bolivariana. No sé si voy bien ahí. No. Licenciado, podría ser comunidades, pueblos y nacionalidades. No. Erika. Licenciado, en este caso, los 3 factores es la complejidad de su elaboración, la necesidad de la aproximación del concepto y abordaje de la perspectiva estatal convencional. Súper, ahí estamos. Ahí ya lo pusieron abajo. No sé si lo puede repetir, Erika. Erika. Sí, con gusto, licenciado. La complejidad de su elaboración, la necesidad de la aproximación del concepto, abordaje de la perspectiva estatal convencional. Ahora le pregunto, ¿le quedó claro? Erika. Dice, licenciado, que no mucho. En cuanto al tercer punto para crear el concepto, el tercer punto es el que me queda como un poquito ahí con esto de los países que nos acaba de indicar. Prácticamente, en síntesis, esta es una comparación del abordaje de la perspectiva estatal y convencional. Prácticamente estamos comparando nuestra Constitución con otras constituciones latinoamericanas.
llegamos al punto hoy en la noche que la bolivariana es la que tiene más desarrollado el derecho de los pueblos indígenas. Ahora, ya. Erika. Ya, licenciado, gracias. Es solo la comparación, es una perspectiva nada más. Gracias, licenciado. ¿Me lo puede explicar? Sí, claro, es lo que usted nos indicaba, ¿verdad? Que en este punto 3 es la comparación del abordaje de la perspectiva que tenemos en tanto a la complejidad de, bolivariana, venezolana y la de Ecuador para el desarrollo al derecho de los pueblos. Es lo que le entendí en pocas palabras. Sí, prácticamente usted va a agarrar su constitución política de la República de Guatemala y va a comparar digamos, va a agarrar un tema específico que en este sería los derechos de los pueblos indígenas, que está regulado dentro de los artículos 66 al 70 con otras constituciones, y usted prácticamente va a sacar un análisis. En este momento, pues, ya el análisis ya está hecho, ya todos arribamos de que la constitución bolivariana es la que está más desarrollada en estos momentos y nos lleva un poco más de ventaja. Ya. Erika. Sí, licenciado, gracias. Gracias a ti. Ahora vamos a ver la próxima diapositiva. Ahora sí ya vamos a entrar. Espérenme. Les voy a explicar prácticamente cómo vamos a manejar nuestras definiciones en clases. Una definición, no sé si se los hayan enseñado en semestres pasados, yo no acostumbro a venir aquí a leer como loro, es un conjunto de principios, instituciones, valores y normas prácticas de un pueblo indígena y tal. ¿Por qué? Porque eso sería caer en lo mismo. No les estoy enseñando prácticamente nada. Entonces quiero que hoy aprendan algo nuevo. Y si ya lo saben, enhorabuena, pero a mí me ha funcionado perfectamente, y cuando necesito sacar una definición de una cuestión, ya sea el derecho civil, derecho mercantil, derecho notarial, derecho penal, siempre la estudio en base de la parte genérica y la parte específica. En conclusión, pongan atención, toda definición de cualquier área del derecho tiene dos grandes partes, que sería la parte genérica y otra es la parte específica. Pongan atención, la parte genérica será igual siempre en todas las definiciones que se hagan. Prácticamente es general. Como ejemplo, es un conjunto de principios. Es un conjunto de principios, instituciones, teorías y valores y normas que regulan. Aquí nos quedamos. Nos vamos al derecho penal. El derecho penal también es un conjunto de principios, instituciones, teorías, valores y normas que regulan. Ahí nos quedamos. Esto es nuestro cajonero genérico. Ahora vamos a ver el cajonero específico. El cajonero específico va a variar dependiendo del área del derecho en que se trate. Esto puede ser extraído de un código que regule la materia en su cuestión. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregunto. Compañeros. Sí, licenciado. Silvia. Claudia.
No, licenciado, disculpe, buenas tardes. Yo no le Cuénteme. comprendí esa parte. ¿Pudiera volver a explicar, por favor? Con gusto, Claudia. Atenta. Está atenta, ¿verdad? Sí, licenciado. Bueno, usted prácticamente, ¿qué entiende por la parte general de un concepto? Como la historia o una parte introductoria de una nueva definición de alguna palabra, algún término o alguna ciencia. Sí, prácticamente. Pongamos un ejemplo. Tanto el derecho civil como el derecho penal como el derecho mercantil siempre van a regular principios, instituciones, teorías, valores y normas. Esto va a ser prácticamente general en todas las definiciones. Le pregunto, Claudia, ¿está acá? Sí, licenciado. El derecho civil está regulado por principios, instituciones, valores y normas. Sí, licenciado. El derecho penal. También, licenciado. El derecho mercantil. Sí. ¿Y el derecho notarial? Sí. Bueno, ahora ya tiene comprendida esa parte. Que es la parte genérica. Sí, ya. Ahora, ¿qué nos interesa? La parte específica. En la parte específica, como es derecho de los pueblos indígenas, nosotros andamos buscando una definición que lo sustente. Prácticamente va a variar del área del derecho. Aquí, esta parte sí varía. En la parte específica son las partes cotidianas de un pueblo indígena para la aplicación de la justicia a sus habitantes. Estas prácticas son basadas en cosmogonía y cosmología. Entonces, esta definición es anónima. Ustedes pueden formar la definición en la parte específica conforme a lo que estén entendiendo. Hablamos de una parte al iniciar la clase. Hablamos de elementos. Está por acá, ¿quién fue el compañero que nos habló de los elementos? ¿O quién lo tiene anotado? Sí, licenciado, es el territorio, los valores, las creencias, las costumbres y los principios. Principios, abordémoslo en parte genérica, pero sí estamos bien. Muy bien. Entonces, repítamelo, pero sin principios. Entonces quedaría como el territorio, los valores, las creencias y las costumbres. Esto define su cultura. Sí, ahí prácticamente caemos en lo específico, en la parte genérica y la parte específica. Ahora yo pregunto, necesito que alguien me tome lectura de la definición en sí. ¿Quién puede tomar lectura? La civilización de la definición, ¿verdad? Sí, tanto la parte genérica como la específica. Ahorita. Dice, es el conjunto de principios, instituciones, teorías, valores y normas que regulan las prácticas cotidianas de un pueblo indígena para la aplicación de la justicia a sus habitantes. Estas prácticas son basadas en la cosmogonía y cosmología. Gracias, Sonia. Claudia, ¿está por acá? Sí, licenciado. Necesito prácticamente que me defina la parte específica de la definición de derecho de los pueblos indígenas. Serían las prácticas basadas en la cosmogonía y cosmología. Sí, ahí vamos bien. Las prácticas cotidianas de un pueblo indígena para la aplicación de la justicia a sus habitantes. Estas prácticas son basadas en la cosmogonía y cosmología. Pregunto, ¿hasta acá vamos bien? Sí, licenciado. ¿Vamos bien?
¿Para seguir? Sí, licenciado. Sí, licenciado, vamos bien. Ahorita vamos a entrar a la parte del glosario y son prácticamente unos términos que yo quiero que ustedes manejen en el transcurso del semestre. Vamos a entrar al primer término, que de verdad yo sí quiero que logren manejar estos términos porque puede ser que más adelante les pueda servir. ¿Qué entiendo yo como pueblo? Una colectividad con cultura, identidad, creencias y organizaciones propias, así como una especial relación con la tierra. El término pueblo fue adoptado por el Convenio 169, en diferencia al Convenio 107. Antes de que entrara prácticamente y naciera la vida jurídica, el Convenio 169 de la OIT, existía otro que regulaba otro término. Vamos a verlo poco a poco, pero este es el más aceptable por el momento. Según los estudios de la discriminación contra los pueblos indígenas, presentado en 1974 por el relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de Minorías, José Martínez Cobo, él prácticamente determinaba y designaba que pueblo era una entidad social que poseía una identidad uno, que implicaba una relación con un territorio, incluso si el pueblo de que se trata ha sido injustificadamente expulsado de él y reemplazado artificialmente por otra población. El tercer término, el pueblo no se confunde con las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, cuya existencia de derechos se reconocen en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Aquí prácticamente yo me quiero quedar con esta definición, que pueblo es la colectividad con cultura, identidad, creencias, organizaciones propias, así como una especial relación con la tierra. Encerrémonos en esta definición. Si yo hoy preguntara en un examen, ¿qué es pueblo para usted, Carmen Patricia? Carmen Patricia. ¿Quién me quiere colaborar? Pueblo, según la OIT, pueblo es una colectividad con cultura, identidad, creencias y organización propias, así como una especial relación con la tierra. Aquí me escribió Andrés García. Cuénteme. Andrés García me escribió. Pablo, creo yo que es García. Licenciado, pero es que le está escribiendo para avisar de que va a compartir la grabación de la clase, nada más. Ah, está bueno. Gracias, Brenda. Le agradezco mucho. Ahora vamos a ver el siguiente término. La libre determinación de los pueblos. Esto quiero que lo tengan muy claro. La declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, artículo 2, es prácticamente establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen
libremente su desarrollo económico, social y cultural. Vamos a entender que esta definición no es interpretable en el marco de este convenio de forma igual que el mismo término utilizado generalmente en el derecho internacional por el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 1, ya que la Organización Internacional de Trabajo, Organización Internacional de Trabajo, rápido ustedes lo relacionan con OIT, por su mandato no está en condición de declarar el derecho de la libre determinación de los pueblos. Fue proclamado internacionalmente como un derecho de los pueblos a partir de los movimientos de independencia en los países denominados por el colonialismo. Escucho una interferencia. Nelson. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué es lo que acaba de decir ahorita? Que la Organización Internacional de Trabajo, por su mandato, no está en condición de declarar el derecho de la libre determinación de los pueblos, que fue proclamado internacionalmente como un derecho de los pueblos a partir del movimiento de independencia en los países dominados por el colonialismo. Gracias, Brenda. En esta lógica, y quiero que me pongan mucha atención, solo es aplicable a los países colonizados por las potencias europeas y no dentro de los nuevos estados descolonizados. Abajo de prácticamente de los anexos de la opinión consultiva 199-95, puse en color amarillo lo que prácticamente la Corte de Constitucionalidad se pronunció en ese momento. Aquí lo acaba de decir y aquí está. En cuanto a los pueblos indígenas, el convenio 169 no los reconoce como titulares del derecho de libre determinación, pero el proyecto en declaración de la ONU sí lo hará en el marco del Estado Nacional. Prácticamente los artículos 31 y 33 desarrollan el derecho de la libre determinación. En su momento vamos a ver por qué el convenio 169 de la OIT no es compatible contra este derecho. La clave está acá. La clave es simple. ¿A quiénes aplica este derecho? Pregunto, ¿a quiénes aplica este derecho y a quiénes no? Brenda. Aplica a todos los países colonizados, conquistados por potencias europeas. Mi pregunta sería, un ejemplo, licenciado, de aquellos países a quienes no aplicaría estos artículos. No aplican los países independientes, como el de nosotros, en el cual ya se declaró la independencia. Esta cuestión es... Brenda, cuénteme. No. Sí, es que lo había entendido de otra forma. Creía que por haber sido colonizados por España, digámoslo así,
entonces aplicado con nosotros este convenio, pero usted dice que al marcarse la independencia, entonces ya no aplica. O al haber sido descolonizados, ahí es donde estoy comprendiendo ese término. Sin embargo, en el caso de Bolivia, que es donde más se tiene desarrollado esto, no existe algún tipo de independencia ahí también, ya no aplica entonces este tipo de convenio. Es el derecho. Brenda, estoy hablando del derecho de la libre determinación. El convenio como tal aplica, pero en este derecho prácticamente se puso un stop, es incompatible, ya lo hablamos, no impone una limitación, prácticamente el convenio 169 de la OIT de los pueblos y toma una posición en contra de la misma. En otras palabras, el convenio no sería incompatible con un instrumento internacional legal que podría establecer o definir el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. En su momento, prácticamente voy a explicar el objetivo de este convenio. La libre determinación, el derecho de la libre determinación solo aplica en aquellos países que están colonizados o en proceso de independencia, porque ellos quieren marcar su territorio, ellos quieren ser reconocidos. Prácticamente hablamos de una minoría, que esta minoría quiere ser reconocida, pero así como en nuestro país que es independiente, no aplica este derecho. Brenda. Sí, licenciado, me queda claro. Gracias. No, fíjese que incluso estaba buscando ahorita, no había comprendido bien qué era la libre determinación, pero ahora lo entiendo mejor. Encontré también otra definición que me hace más clara la explicación que usted me acaba de dar. Muchas gracias. ¿No las puede compartir para que todos anoten? Sí, fíjese que como solo estábamos hablando de la libre determinación, no entendía bien en qué consistía la libre determinación. Y entonces encontré que era el derecho de determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural, aún así sea un pueblo pequeño, ¿verdad? Y en este caso, como nosotros ya somos un país independiente y democrático, nosotros estamos regidos por leyes generales. Sin embargo, nuestra Constitución sí reconoce el derecho consuetudinario. Así es. Ahora ya vamos todos en el mismo barco. Ya, licenciado, muchas gracias. Gracias a ti por el aporte. Todos vamos en el mismo barco, muchachos, porque no quiero que ninguno se quede. Abajo hay una tarea en el laboratorio. No sé si alguien tomó lectura del laboratorio. ¿Qué es lo que tienen que hacer en ese laboratorio? Sí, licenciado, están las instrucciones. Dice que se le pedirá enlistar los derechos fundamentales plasmados en la parte dogmática, el artículo 1 al 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, reformada en 1993. Y tienen un objetivo. ¿Cuál es el objetivo, Sonia? El objetivo de realizar la lista es porque se enlazarán algunos artículos de leyes de carácter ordinario, convenios y tratados internacionales que Guatemala ha ratificado en materia de pueblos indígenas y sentencias de la Corte de Constitucionalidad, o sea, la jurisprudencia. Gracias, Sonia, muy amable. La parte número 1, ahorita que termine la clase, con el material en mano, con las diapositivas, usted va a ir a enlistar desde el primer derecho hasta el último, artículo número 1 hasta el 139, va a poner derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud y a la par los artículos relacionados a esta clase que es derecho de los pueblos indígenas, usted lo va a ir anotando conforme vayamos siguiendo en el curso. Ahora, digamos de que si pongamos derecho al trabajo, no doy ningún sustento legal o no prácticamente invoco algún artículo en el cual tenga relación al derecho al trabajo, usted meramente lo deja en blanco. ¿Ya entendieron esa parte? Sí, es como un cuadro comparativo. Sí, en ese cuadro pues puede poner
artículos, sentencias, jurisprudencia y todo lo que a usted le ayude para comprender más adelante este tema. La parte número 2, Brenda, tiene a la mano laboratorio. Sí, licenciado. Sería 2, con respecto a la clase del día 30 de enero, o sea, del día de hoy. A usted como profesional, la Defensoría de los Pueblos Indígenas, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, solicita que le asesore acerca de el derecho a la libre determinación de los pueblos, tomando en cuenta a qué países es aplicable, a quiénes no y por qué la razón. Desarrolle con un máximo de 10 líneas para explicarlo y un mínimo de 5 líneas. Puede hacer uso la opinión consultiva vista en clase y artículos relativos para que construya una asesoría brillante. La opinión consultiva, prácticamente, como ya entendimos cuál es el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas, puede hacer uso de los párrafos amarillos. En el anexo le puse toda la opinión. En su momento vamos a ver prácticamente esta opinión. Se lo puse para que usted no ande buscando en internet, no ande prácticamente consultando otras fuentes, las cuales no tiene que consultar. Entonces, yo me estoy tratando de esforzar y dando el máximo para que usted tenga el mejor entendimiento de la situación y pueda más adelante, y yo espero verlo en un futuro, asesorando a estas organizaciones que están adscritas, ya sea a una entidad estatal o organizaciones como tal. ¿A quién no le gustaría? A mí me gustaría, no sé si a alguno de acá le gustaría llevar conocimiento de todo lo que ha aprendido. ¿A quién le gustaría? A mí me gustaría, licenciado. ¿Y por qué, Sonia? Porque es parte de la cultura, es algo que realmente nos identifica y nos ayuda a entender los procesos. Exacto, pero usted va a ir a dar asesoría legal. Y todo lo que estoy aquí dando y todo lo que estamos discutiendo, porque siempre yo voy a sostener siempre de que el derecho se discute. No tendría razón de que yo me venga a parar aquí y hablar 1 hora y media y decirles, bueno, ya terminamos, ya nos podemos ir, si no tengo ni siquiera la dinámica o la discusión o no vengo preparado para lo que ustedes me van a cuestionar. Aquí prácticamente dejé las mismas definiciones que vimos en la primera parte, cuando empezamos la clase de indígena. ¿Quién puede tomar lectura? La parte de indígena. Nelson. ¿Quién levantó la mano? Miedo, tomen lectura. Claudia. Sí, licenciado. Indígena se refiere a los pueblos que total o parcialmente conservan sus idiomas, instituciones y formas de vida diferentes a la sociedad dominante y que ocuparon el área antes que otros grupos poblacionales llegaran. Gracias, Claudia. Ya lo vimos, ¿verdad? Claudia. Sí, licenciado. Sí, esto es solo un refresco. Prácticamente estamos refrescando cuestiones que ya vimos. Brenda, pueblos tribales. Voy, licenciado. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Con relación a este laboratorio número 1, ¿tiene usted alguna especificación en cuanto a letra, tamaño o espaciado o queda a discreción de cada uno de nosotros? Yo por lo regular hago mis trabajos en Arial 12, títulos en Arial 14 y en Arial 12. Buena pregunta, hoy voy a establecer los parámetros. Ya me di cuenta que ya tiene ganas de trabajarlo, ¿verdad? Es que como usted dijo que revisáramos el laboratorio, entonces estaba leyendo y no encontraba las instrucciones de cómo lo quería y fue lo único que no encontré. Entonces en eso estaba cuando mencionó mi nombre. Va, hoy se las voy a enviar en el grupo, no se preocupen, no corramos.
a mí se me Gracias. fue durante el día o al momento de diseñar el material, se me pudo haber ido. Entonces yo voy a tomar nota de lo que usted me diga y con gusto hoy vamos a arreglar esa cuestión. Le agradezco mucho por su punto de vista. Gracias. ¿Puede tomar lectura de pueblos tribales? Sí, el término pueblos tribales, en diferencia a los pueblos indígenas, se refiere a una situación social de los pueblos tradicionales en África y Asia, sin establecer prioridades de la migración. Ambos grupos de pueblos reciben la misma protección bajo el Convenio 169. Gracias. Ya se dio cuenta que hay una marcada diferencia entre pueblos indígenas y pueblos tribales. Brenda. Sí, licenciado. La miro así como que fatigada, no sé. Pero es que lo que pasa es que los pueblos tribales, la diferencia se basa en la situación social. Así es. De esos pueblos, ajá. Y no el hecho por razones de raíz o de origen, digamos, como son los pueblos indígenas, sino que es también una razón social. Y esa sería la diferencia, más enfocados hacia los pueblos de África y Asia. Sí, ahí hablamos de la situación social de estos pueblos, si se dio cuenta. Sí, licenciado. Bueno, me puede decir Luis, con toda confianza me pueden llamar con mi nombre, no se preocupen. Y cualquier situación que ustedes necesiten, a mí me pueden escribir, ya sea de esta clase o de las otras clases. Por eso no se preocupen, ahí está el chat abierto, ahí está mi número de teléfono y ustedes pueden consultar lo que ustedes deseen a la hora que ustedes deseen también. Yo prácticamente no tengo mucho de haberme graduado, pero yo fui estudiante y prácticamente a mí, dentro de mi vida estudiantil, pues fue genial. Amé mi vida estudiantil, pero hay cuestiones en las cuales hay catedráticos que son cerrados y hay catedráticos que son dados a que uno les pregunte, les cuestione sin molestarse, porque para eso estamos. A mí me pagan, ¿y quiénes me pagan? El pueblo de Guatemala, el pueblo de Guatemala con sus impuestos me paga. Prácticamente, o sea, yo no vengo aquí a improvisarles nada. A mí el pueblo me demanda que yo, como catedrático, les venga a enseñar para un futuro y no de una manera egoísta, porque si no, mejor renuncio a la cátedra. Yo prácticamente lo hago por amor y porque me gusta, no por una remuneración, porque si no, no, prácticamente, y no lo juzgo. Quienes lo hagan así, pues enhorabuena, pero al menos yo trato la manera de esforzarme y de tenerles las clases listas. Ese es el punto que yo quería prácticamente enfocar y caer para que entremos prácticamente en comprender la clase y hablar cuestiones en las cuales podamos sociabilizar todos, pero sí yo necesito la colaboración de todos. Por el momento vamos bien. Sí, licenciado. Ahora, el término pueblo. ¿Quién puede tomar lectura? Jamie. Yo, licenciado. Sí. Pueblo. Se aplica el rasgo de sociedades organizadas con su propia identidad. Ahí estamos. Por último, pueblos indígenas. ¿Quién toma lectura de la última definición de la noche? Pueblos indígenas son los grupos de poblaciones como los nuestros que desde tiempo inmemorial habitamos las tierras que vivimos, conscientes de poseer una personalidad propia con tradiciones sociales y medios de expresión vinculados al país, heredado de nuestros antepasados, con un idioma propio y con características esenciales y únicas que nos dotan de la
firme convicción de pertenecer a un pueblo con identidad propia y que así nos deben considerar los demás. Ahora vamos a ver, mencionamos con Brenda, no sé si se acuerda, Brenda está por acá. Sí, Lica, aquí estoy. Mencionamos el derecho de las minorías, usted lo mencionó. ¿Qué me puede explicar de ello? Aquí con la diapositiva, no se preocupe, auxíliese de la diapositiva. Solo voy Derechos de las minorías son los que protegen a las minorías contra la discriminación y garantizan su integridad cultural en países donde la mayoría es de una cultura diferente, sobre todo referente al idioma, la religión y la pertenencia étnica. Los pueblos indígenas se benefician de esta protección, pero esta no responde totalmente a sus características y reivindicaciones. Sí, los derechos prácticamente de las minorías son los que protegen prácticamente a este grupo de la discriminación y garantizan la integridad cultural en países donde la mayoría es de una cultura diferente. ¿Usted se ha dado cuenta que ha pasado esto, Brenda, en otros países? Más aquí, bueno, en otros países tal vez no tengo tanta certeza, licenciado, pero acá en Guatemala es notorio la poca inclusión a pesar de caracterizarse de ser un país multilingüe y pluricultural, ¿verdad? La poca participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, ¿verdad? Prueba de ello también es la explotación de las minas en el interior de la República, ¿verdad? Donde poco o casi nada se toma en cuenta la opinión de las autoridades indígenas. Y ese es un claro enfoque del derecho de las minorías, el cual se debe respetar. Así es. Vamos a ver qué nos dice el relator especial para minorías, Capotorti. Bueno, yo le entiendo a él que es un grupo de ciudadanos de un estado en minoría numérica y en posición no dominante en ese estado, dotados de características étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes a la de la mayoría de población, solidarios los unos de los otros, animados, aunque sea implícitamente, de una voluntad colectiva de supervivencia y que tienden a la igualdad del hecho y de derechos con la mayoría. El hecho de que sea un grupo pequeño que represente esa minoría, prácticamente así como usted lo dijo, que pueden ser excluidos de algunas decisiones, no les da prácticamente la gran mayoría no le da esa competencia de venir y vulnerar los derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Quedó entendido eso? ¿Quedó entendido eso? Sí, quedó entendido. Sí, licenciado. Gracias, gracias. Les agradezco mucho. Vamos a pasar rápido con la siguiente diapositiva, porque ya el tiempo creo yo que apremia. Ojo, quiero que pongan mucha atención acerca de esto. Los pueblos indígenas no estuvieron en la mira de la comunidad internacional hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Su comprensión inicial como minorías estuvo en la lógica de entonces que las minorías a lo largo deben de integrarse y ser integradas en la vida nacional sin discriminación. Fue la lucha de los propios pueblos indígenas y la mayor investigación de sus circunstancias especiales en el marco de las Naciones Unidas a través de los diferentes relatores, los cuales impulsaron una nueva visión sobre la materia que hoy está plasmada en el convenio 169 de la OIT y los borradores de las declaraciones universales interamericanas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este convenio 169 de la OIT tiene un claro objetivo que lo vamos a ver más adelante.
Por el momento solo les puedo decir de que los pueblos indígenas no estuvieron en la mira de la comunidad hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí prácticamente ya se les puso más atención, se les dio un poco más de participación, y vamos a ver este punto también de la guerra civil que ocurrió en Guatemala, ya después de la famosa Guerra Fría, y cómo se fue desarrollando esta guerra civil que hubo en Guatemala. Después vienen los acuerdos de la paz. Por el momento, vamos por la página número 14 de 17 que me marca ahí. Espérenme, solo voy a conseguir el cargador de mi laptop. Ya vamos a terminar. Prácticamente vamos a leer la parte, porque ya vamos a terminar, ya solo 10 minutos nos falta, espero que me aguante la carga. La parte de identidad indígena, ¿quién puede tomar lectura? Completa, licenciado. Por parte. Identidad indígena. La conciencia de los grupos e individuos sobre su propia identidad indígena es el criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del convenio. La autoidentificación considera el sentimiento de pertenencia cultural, de cosmovisión, espiritualidad y valores compartidos aparte del idioma, territorio común, historia y pertenencia étnica. Es uno de los principales logros del convenio en el sentido que permite respetar al individuo dentro de la comunidad y a la comunidad como la organización social y referencia cultural de sus miembros. Gracias. Aquí dejamos marcados unos principios que me gustaría prácticamente discutirlos en clase. Brenda, no sé si usted puede tomar lectura de los principios. Sí, los que están en la diapositiva, ¿verdad? Sí, así es. Prioridad en el tiempo y perpetuación voluntaria de la distinción cultural. Abajo hay más. Conciencia de la propia identidad, una experiencia de sometimiento, marginación, desposeimiento, exclusión o discriminación. Así es, yo se los voy a trasladar y en la próxima clase los vamos a discutir. Solo vamos a ver la diapositiva número 16 ahorita. ¿Qué es el sistema de administración de justicia y la identidad cultural indígena? Prácticamente, los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales conforme a sus costumbres, tradiciones, procedimientos y prácticas jurídicas, características de conformidad con las normas de derechos humanos internacionales reconocidas. Prácticamente ellos tienen el derecho de tener una identidad cultural. Primer párrafo, identidad cultural. Segundo, vamos a hablar del sistema de administración de justicia. Se ve ante un reto de contextualizar el respeto de la identidad cultural de los indígenas, que se manifestará en el respeto a sus autoridades, prácticas culturales y su espiritualidad con la auténtica práctica de los derechos humanos. Acá prácticamente vamos a ver más adelante algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad
cómo se han resuelto cuestiones en administración de justicia, ya sea cuestiones civiles y cuestiones que han surgido penales. Esta parte sí quiero de que le pongan mucha atención. Hoy solo vimos prácticamente un reprise de todo lo que será nuestro curso. Normas aplicables, hablamos de las normas internacionales, de las normas de las normas nacionales, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que es la superior, y de las normas ordinarias que vamos a ver en el transcurso del curso, en el transcurso de este curso. Rápidamente, ¿quién me puede señalar la pirámide de Hans-Kelsen? ¿O cómo está constituido el ordenamiento jurídico acá en Guatemala? Hasta arriba las constitucionales, licenciado, luego las ordinarias, luego las reglamentarias y por último las individualizadas, que son los contratos, sentencias y resoluciones administrativas. Así es. Ahora explíqueme las otras tres que mencionó. Allá las constitucionales sería la Constitución Política de la República de Guatemala, ¿verdad? Las ordinarias son aquellas emanadas por el Congreso de la República. Las reglamentarias son hechas por el presidente y los ministros, y las individualizadas, que son los contratos y las sentencias. Gracias. Antes de terminar, ¿alguna duda? ¿O qué tal les pareció la metodología de la clase? Sin pena, díganlo. Muy dinámica, licenciado. A mí me interesó bastante porque capta la atención nuestra y realmente ya no son 10 minutos de atención como se acostumbra decir cuando el estudiante está atento, sino que realmente captó usted toda mi atención durante el periodo de clase. Le agradezco mucho. Otra opinión para cambiar de método, o así estamos bien. Brenda. Que tengo que estar de un hilo poniendo atención, licenciado, porque no sé en qué momento pueda mencionar mi nombre y voy a andar perdida si no estoy atenta a la clase. Me gusta, me gusta. No lo hago para vanagloriarme o prácticamente salir reluciente. Lo hago porque la verdad es que yo quiero que aprendan. Este es el método que yo utilizo. Y la verdad es que yo el semestre pasado impartí el curso de Derecho Notarial 1 en escuela de vacaciones y me funcionó. Entonces estoy apostándole por este nuevo método. Alguien que tenga otra opinión, sugerencia acerca del curso, que hable hoy, por favor. Jamie, Sonia, Claudia, por favor, compañeros, colaboren porque estoy tomando nota acerca del curso. ¿Qué les pareció la dinámica? Claudia. Gracias, licenciado. Sí, me parece bastante dinámico porque definitivamente nos ahoría a tomar lectura del material y realmente le agradezco infinitamente el que haya anticipado el material y no como en algunas ocasiones ocurre que se posterga el material ya cerca de un parcial y eso no nos ayuda a tomar lectura. Entonces, los laboratorios va a ser otra parte que aunque es un trabajo extenso, porque sí es un tema bastante extenso para leer, pues va a ser parte de mejorar el conocimiento más que una nota. Así es que muchísimas gracias por eso y pues tal vez tomar participación en la cuestión administrativa de involucrar al resto de estudiantes para que no se limite la reunión con 100, porque eso sí
como es tanto el material y lo que hay que leer, sí sería bueno que desde ya las autoridades pues le apoyen en ese sentido para que la reunión sí permita que todos estemos en clase. Gracias y lo felicito. Sí, eso es lo que les quería aclarar. Culpa mía no fue. La verdad es que yo, a pesar de que no tengo la culpa, ahí sí que me disculpo ante ustedes. No fue intencionalmente, pues no me percaté de este problema y ya el miércoles les prometo de que aquí vamos a estar todos. Gracias. Nirey Jocelyn. Sí, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Sí, yo creo que es un curso muy interesante. Muchos tal vez o quizá no nos hemos interesado en lo que son los pueblos indígenas. Sin embargo, creo que con este material que usted nos brinda y los ejercicios que vamos a realizar, creo que nos va a ayudar mucho a entender. Incluso cuando usted preguntaba que quiénes estarían interesados en venir y asesorar grupos, creo que solo una persona dijo que sí, ¿verdad? O sea, vemos solo ahí podemos ver el interés que se tiene en estos pueblos. Creo que también va a ser muy importante si usted nos puede dar más bibliografía para que nosotros podamos aprender un poco más, ¿verdad? Porque los pueblos indígenas son tan amplios y saber sus culturas, saber todo lo que conlleva esto, creo que va a ser muy interesante para nosotros. Gracias, licenciada. Bueno, hasta acá la dejamos por respeto al otro catedrático. Creo que le toca al licenciado Alan Fabricio García. Ahorita